El guión debe ser narrado por una voz en tercera persona, con un tono profundo, cálido y notablemente emotivo. Es una mezcla entre la solemnidad de un cuento moral y la urgencia de una crónica periodística. El narrador debe realizar pausas dramáticas intencionadas, especialmente antes de las revelaciones, permitiendo que la música suba de intensidad para subrayar la emoción y el peso de las palabras. Hay mañanas en las que el destino parece ensañarse con los más humildes. Y para Elena Guadalupe, aquel martes caluroso, en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García, no fue la excepción. Mientras caminaba por los pasillos de mármol de aquella mansión que olía a soledad y a un pasado glorioso ahora cubierto de polvo, apretaba con manos temblorosas las asas de un cesto de mimbre, ignorando que ese pequeño bulto oculto bajo las sábanas blancas sería el detonante de su mayo ere pesadilla. Y, al mismo tiempo, el inicio de un milagro que nadie en Monterrey podría haber previsto jamás. Su jefe, el señor Harrison, era un hombre cuya alma parecía haberse congelado junto con su inmensa fortuna, un extranjero que veía en sus empleados solo piezas de una maquinaria fría que debía funcionar sin el más mínimo error. Elena sabía perfectamente que estaba arriesgando lo poco que tenía al cruzar ese umbral con lo más sagrado de su vida escondido a plena vista. Pero Leonvry, la falta de una guardería y la pura necesidad no conocen de reglas ni de miedos cuando se trata de proteger a un hijo que depende enteramente de la fuerza de una madre valiente. Nadie en esa casa, ni siquiera los guardias que vigilaban la entrada con gestos adustos y pocas palabras, podía imaginar que detrás de la mirada cansada de aquella mujer de Guanajuato se escondía una verdad, que estaba a punto de transformar el luto eterno de esa residencia en un lugar de esperanza renovada. Era un secreto guardado entre pañales y silencios cómplices, una presencia inocente que desafiaba la frialdad de un hombre que creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso el derecho de pisotear la dignidad de quienes trabajan la tierra y limpian sus pecados. Antes de continuar con esta emocionante historia que seguramente te llegará hasta lo más profundo del alma, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy. Nos encanta saber que nuestra gran familia de seguidores está presente en cada rincón, compartiendo estos relatos que nos recuerdan la importancia de la fe, el valor de la familia y la fuerza inquebrantable de los que nunca se rinden ante la adversidad de la vida. El sol de Monterrey golpeaba con una fuerza implacable los ventanales de la mansión, pero dentro de la residencia Harrison el ambiente era gélido, casi sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido el día que la risa abandonó esos pasillos. Elena avanzaba con pasos cortos y sigilosos, tratando de que el latido acelerado de su propio corazón no despertara al pequeño que dormía profundamente en el cesto. Mientras la sombra de una humillación inminente planeaba sobre ella como un ave de mal agüero, marcando el comienzo de una jornada que cambiaría su mundo para siempre. El aire en la mansión de San Pedro Garza García era pesado, cargado de un silencio que solo el dinero y la tristeza pueden construir juntos. Elena Guadalupe, acostumbrada al aroma del café de olla que preparaba cada madrugada en su humilde hogar para soportar las extenuantes jornadas, sentía que aquel lugar rechazaba su presencia. Ella se movía con la gracia de quien sabe que no debe ser vista, limpiando los muebles que alguna vez fueron el orgullo de una familia y que ahora permanecían, cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas de una vida que se esfumó entre las sombras de Monterrey. Sus manos, aunque curtidas por los años de esfuerzo y el sol inclemente que marca a la gente trabajadora de nuestra tierra, estaban impecables, reflejando una dignidad que ninguna carencia económica le pudo arrebatar jamás. Elena vestía con sencillez, pero su ropa emanaba ese olor a jabón de barra y esfuerzo honesto que caracteriza a las madres que se multiplican para que a los suyos no les falte el pan. Con cada paso, sus ojos, marcados por la sabiduría de quien ha labrado el camino con sudor, buscaban señales de que el pequeño Miguel seguía descansando plácidamente en su refugio improvisado. De pronto, el eco de unos pasos firmes y costosos interrumpió la paz del pasillo, anunciando la llegada del señor Harrison, el magnate estadounidense, que veía al mundo como una transacción financiera, con un traje gris que costaba más que la casa entera de Elena, y un rostro endurecido por el luto y la soberbia. Harrison entró en la habitación con la frialdad de quien no permite que el calor humano traspase sus muros de cristal.
Ella no saludaba o él dictaba órdenes, y su mirada gélida recorría cada rincón buscando la más mínima mota de polvo para descargar su amargura acumulada. El destino, caprichoso y a veces cruel, decidió que el silencio de la mansión se rompiera en el momento más inoportuno. Justo cuando Harrison pasaba frente al cesto de mimbre, un pequeño llanto, suave pero persistente, brotó de entre las sábanas, llenando el vacío de la estancia y congelando la sangre de Elena en un solo instante de terror puro. El millonario se detuvo en seco, sus cejas se fruncieron en una expresión de incredulidad, y su rostro se tornó de un rojo violento, mientras clavaba sus ojos en el objeto que se movía rítmicamente. Entonces el señor Harrison caminó hacia el cesto y con un movimiento brusco retiró la manta que ocultaba al pequeño Miguel, quien miraba con sus ojitos curiosos aquella figura imponente y desconocida. Harrison soltó una carcajada cargada de veneno y desprecio, mirando a Elena de arriba abajo como si fuera un bicho raro que había osado profanar su templo de soledad. ¿Qué es esto, Guadalupe? ¿Acaso cree que mi mansión es un orfanato público o un mercado de mala muerte para atraer a sus chamacos a estorbar mi vista? Preguntó él con un tono que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Elena Guadalupe, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies, pero manteniendo la barbilla en alto por el amor que le profesaba su hijo, respondió con una voz que temblaba, pero no se quebraba ante la injusticia. Señor, le pido 1000 disculpas, pero no tenía con quién dejarlo, y no puedo perder este día de trabajo porque mi familia depende de esto, dijo ella con una humildad que solo los grandes de corazón poseen. Ella sabía que su explicación no calmaría la tormenta, pues los hombres como Harrison suelen haber olvidado lo que significa la verdadera necesidad y el sacrificio de una madre sola. El millonario no mostró ni una pizca de compasión, por el contrario, llamó a gritos al resto del personal para que presenciaran lo que él consideraba una falta de respeto imperdonable a su autoridad y a su hogar. Miren todos esta ineficiencia, esta falta de profesionalismo que empaña mi residencia, gritaba Harrison mientras señalaba el cesto con asco, ignorando que dentro había una vida pura que no entendía de odio. El ambiente se llenó de una tensión insoportable, una indignación moral que recorría la espina dorsal de los presentes, quienes bajaban la cabeza ante el poder desmedido de un hombre que había perdido su brújula humana. Elena, usted está aquí para limpiar, no para contaminar mi espacio con su vida mediocre y sus problemas personales, que a mí no me interesan en lo más mínimo, sentenció Harrison con una crueldad que dejó a todos sin aliento. La amenaza de despido colgaba sobre la cabeza de Elena como una sentencia de muerte, mientras ella apretaba al pequeño contra su pecho, sintiendo el peso de un sistema que castiga la maternidad y premia la frialdad de los corazones de piedra. En ese momento, la humillación era total, pero lo que Harrison no sabía es que esa misma mujer sería quien muy pronto tendría su destino en sus manos. Elena Guadalupe sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras las palabras del señor Harrison resonaban en el gran salón de mármol con una frialdad aterradora. Para ella, no se trataba solo de un regaño o de una falta de respeto frente a sus compañeros, se trataba de la renta que debía pagar en apenas 3 días, para no quedarse en la calle con el pequeño en brazos. Si perdía esta chamba ahora, el refrigerador de su pequeña casita en las orillas de la ciudad quedaría vacío, y el sueño de darle una vida digna a su hijo se desvanecería como el humo en el cielo de Monterrey. El tiempo corría en su contra, y cada segundo de silencio aumentaba la angustia de una mujer que solo conocía la lucha diaria. La situación era de vida o muerte para la estabilidad de su hogar, pues en una ciudad tan competitiva las oportunidades para una madre soltera sin recomendaciones son escasas y muchas veces crueles. Elena miró los ojitos curiosos de su hijo y sintió un nudo en la garganta al pensar que, por una decisión desesperada, podría condenarlo a pasar necesidades básicas. El honor de su familia, forjado con el sudor de sus antepasados en el campo, estaba siendo pisoteado por un hombre que medía el valor de las personas solo por el saldo de sus cuentas bancarias. La urgencia no era únicamente económica, era una batalla desesperada por la supervivencia de lo más sagrado que ella poseía en este mundo. Pero no solo Elena estaba en la cuerda floja en esa mansión, aunque ella todavía no lo supiera con total certeza, debido al caos del momento. El señor Harrison caminaba por el borde de un abismo emocional y físico que amenazaba con devorar lo poco que quedaba de su cordura tras la dolorosa pérdida de su amada Sofía, su salud resentida por el amargor, el estrés
y el aislamiento voluntario. Era una bomba de tiempo que latía en su pecho con una arritmia peligrosa y totalmente descuidada por su propia mano. Si Elena se marchaba en ese preciso instante, Harrison perdería, sin saberlo, la última oportunidad de encontrar la luz en medio de su propia y oscura tumba de lujo. Entonces, el señor Harrison se acercó a Elena, señalando la puerta principal con un dedo rígido y una expresión de desprecio absoluto que no admitía ningún tipo de réplicas. Él dijo con voz ronca que ella tenía exactamente 1 hora para recoger sus gatas y largarse de su propiedad antes de que llamara a las autoridades por invasión privada. Elena Guadalupe sabía que ese plazo era su sentencia de miseria, pues sin el pago de esa quincena, los suplementos que el pequeño necesitaba para crecer sano serían inalcanzables. El drama se intensificaba con cada tic-tac del reloj de pared, un sonido metálico que parecía burlarse de la pobreza frente a la opulencia más ofensiva y desalmada. La tensión en el aire se podía cortar con un hilo, mientras los otros empleados observaban desde las sombras, temerosos de intervenir y correr la misma suerte que la valiente mujer de Guanajuato. Elena apretó al pequeño contra su pecho, sintiendo el calor de esa vida inocente que dependía enteramente de su capacidad para revertir lo inevitable en los próximos 60 minutos. Era una carrera frenética contra el reloj y contra el prejuicio social, donde lo que estaba en juego era mucho más que un simple empleo de limpieza. Era la justicia misma la que pendía de un hilo delgado y frágil, mientras la desesperación de Elena se transformaba lentamente en una determinación silenciosa y poderosa. El señor Harrison, en lugar de echarla a patadas en ese mismo instante, decidió que el placer de verla fallar sería una compensación más gratificante para su ego herido. Se dedicó a seguirla por cada rincón de la mansión, observando con ojos de halcón cómo ella pulía la plata y sacudía los candelabros de cristal que colgaban del techo. El millonario buscaba desesperadamente una falla técnica, un descuido o una mancha que le permitiera despedirla sin que su conciencia, ya bastante maltratada, pudiera reclamarle absolutamente nada. Sin embargo, Elena Guadalupe trabajaba con una precisión quirúrgica, como si cada movimiento fuera una oración silenciosa dedicada a la protección de su pequeño hijo. Mientras tanto, el pequeño Miguel, ajeno a la tormenta de odio que rugía sobre su cabeza, comenzó a explorar con su mirada los espacios que Harrison consideraba prohibidos por el luto. En la antigua biblioteca, donde el olor a cuero y papel viejo dominaba el aire, el niño soltó una carcajada cristalina que rebotó en las paredes cargadas de recuerdos tristes. Fue un sonido extraño, casi alienígena en esa casa donde solo el eco de los suspiros tenía permiso de habitar desde hacía años. Harrison se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío que no era de frío, sino de una rabia contenida al ver que la alegría se atrevía a entrar en su santuario de amargura. Calle a ese escuincle ahora mismo, Guadalupe. No soporto el ruido en mi propia casa, gritó el señor Harrison con las venas del cuello marcadas por la ira y el desprecio. Elena, sin dejar de limpiar el marco de un retrato de la difunta Sofía, le respondió con una calma que lo dejó descolocado por un momento. Eu no is ruido, señor Harrison. Es una vida que todavía no sabe que en este mundo hay personas que prefieren el silencio de la tumba al sonido de la esperanza, dijo ella mientras sus ojos se encontraban con los del magnate. La firmeza de su voz contrastaba con la humildad de su oficio, dejando claro que su espíritu no estaba en venta por un fajo de billetes. El millonario soltó un bufido de desprecio y se retiró a su despacho privado, donde una pila de papeles médicos lo esperaba para recordarle su propia mortalidad. Harrison estaba convencido, tras leer unos informes que no terminaba de comprender del todo, que sus días estaban contados y que el mismo mal que se llevó a su esposa estaba ahora reclamando su propia existencia. Esta idea lo volvía más errático y cruel, como si quisiera alejar a todo el mundo para que nadie tuviera que sufrir su partida, repitiendo el trauma que lo dejó vacío. Su respiración era agitada y un sudor frío perleaba su frente cada vez que el miedo le oprimía el pecho. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si tuvieras que soportar a un hombre que desprecia la vida de tu propio hijo para mantener su orgullo? ¿Habrías agachado la cabeza por la lana o habrías respondido con la misma valentía que Elena Guadalupe ante la injusticia? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos conocer tu opinión sobre este enfrentamiento entre la arrogancia y la dignidad. Es importante que compartamos nuestra visión
sobre cómo la fe y la resistencia nos ayudan a enfrentar a los poderosos, que han olvidado el valor de la compasión humana en estos tiempos tan difíciles y llenos de desafíos para nuestra gente trabajadora. Elena Guadalupe aprovechó un momento de ausencia del patrón para entrar al estudio y dejar un cafecito recién hecho, notando de inmediato el desorden de frascos de pastillas que Harrison consumía sin control alguno. Su formación incompleta en enfermería, aquella que tuvo que abandonar cuando la crisis golpeó a su familia allá en Guanajuato, le permitió ver lo que los médicos caros de Monterrey habían pasado por alto. Ella notó que la combinación de medicamentos que el señor tomaba era errática y peligrosa, agravando sus síntomas en lugar de curarlos. Sus manos curtidas se movieron con destreza, organizando los frascos según su función y anotando las dosis correctas en un pequeño papel. Harrison regresó de repente y la encontró manipulando sus pertenencias personales, lo que desató una nueva ola de sarcasmo y humillación hacia la mujer que solo intentaba ayudarlo. Ahora también resulta que es usted, doctora Guadalupe, ¿o es que ya está planeando cómo repartir mi herencia antes de que me enfríe en el panteón?, preguntó él con una sonrisa burlona que no lograba ocultar el temblor de sus manos. Elena no se dejó amedrentar por el veneno de sus palabras y simplemente lo miró con una compasión que Harrison no supo cómo procesar. Señor, a veces el dinero compra medicinas, pero no la sabiduría para saber qué es lo que realmente nos está matando por dentro, respondió ella suavemente. La tensión en la mansión escalaba a cada minuto, como una liga que se estira hasta su punto de quiebre. Mientras Elena seguía trabajando, con una dedicación que parecía sobrehumana, ella descubrió, escondido entre las páginas de un viejo diario de la señora Sofía, una serie de registros médicos detallados que la difunta llevaba con absoluta discreción antes de partir. Al comparar esos datos con los síntomas actuales del señor Harrison, Elena comenzó a armar un rompecabezas médico que desafiaba todos los diagnósticos previos que él guardaba con tanto celo. La verdad estaba allí, oculta bajo capas de polvo y olvido, esperando a que alguien con el corazón limpio la sacara a la luz para salvar una vida. El pequeño Miguel, mientras tanto, seguía siendo el catalizador de pequeños milagros, pues en su inocencia lograba que incluso los guardias más rudos esbozaran una sonrisa furtiva al verlo jugar con una simple cuchara de plata. El contraste entre la luz que el niño emanaba y la oscuridad que Harrison cultivaba era tan evidente que el resto del personal comenzó a susurrar sobre la extraña fuerza de Elena. Todos sentían que algo grande estaba por suceder, que la arrogancia del millonario estaba a punto de chocar de frente con una realidad que ni toda su lana podría ignorar. Por mucho más tiempo, la expectativa crecía como la marea antes de una tormenta. Harrison, sintiéndose cada vez más débil y atrapado en su propia espiral de autodestrucción, decidió que ese sería el último día de Elena en su casa y llamó a su abogado para finalizar los papeles de despido. Él quería limpiar su vida de cualquier rastro de vitalidad que le recordara lo que había perdido, sin darse cuenta de que estaba expulsando a la única persona capaz de salvarlo. Elena, al notar que el patrón preparaba el golpe final, decidió que no se iría sin antes mostrarle lo que había descubierto, arriesgándolo todo por una verdad que quemaba en su interior. La valentía de una madre mexicana no conoce límites cuando se trata de hacer lo justo. El aire se volvió casi irrespirable cuando Harrison entró al gran salón con el sobre del despido en la mano, listo para terminar con la poca estabilidad que Elena tenía en Monterrey. Pero antes de que él pudiera decir una palabra hiriente, ella se plantó frente a él con una carpeta de documentos y una mirada que reflejaba una autoridad que él jamás había visto. Señor Harrison, usted puede quitarme mi chamba ahorita mismo, pero no puede quitarme el conocimiento que tengo ni la evidencia de que se está matando por un error que cometió hace años, dijo Elena con voz clara y firme. El silencio que siguió fue sepulcral, cargado de una electricidad peligrosa. El millonario se burló una vez más, intentando ocultar el miedo que empezaba a filtrarse por las grietas de su armadura de arrogancia, pero Elena no retrocedió ni un solo centímetro. Ella sabía que detrás de aquel mirar cansado y amargado había una verdad que cambiaría todo, no solo para Harrison, sino para ella y para el futuro de su pequeño hijo que la observaba. El destino estaba echado y las cartas sobre la mesa
mientras el reloj de la mansión marcaba la hora de una revelación que sacudiría los cimientos de San Pedro Garza García. Nada volvería a ser igual después de que el secreto de Elena Guadalupe saliera finalmente a la luz. El señor Harrison extendió el sobre amarillo con un gesto de desprecio absoluto, indicando que el tiempo de Elena Guadalupe en la mansión se había agotado definitivamente y que su presencia ya no era requerida. Estaba a punto de soltar una última frase humillante sobre la supuesta inferioridad de la mujer, cuando ella, con una calma que parecía venir de otra vida, puso sobre la mesa de caoba una serie de hojas amarillentas y exámenes recientes que había organizado meticulosamente. El silencio que se apoderó de la estancia fue tan denso que podía sentirse en la piel, mientras los otros empleados se detenían en seco, conteniendo el aliento ante la audacia de la mujer, que desafiaba al gigante de San Pedro, con nada más que papel y verdad. Usted piensa que soy solo la mujer que limpia sus pisos y sacude sus recuerdos, pero se olvida de que antes de que la vida me golpeara con fuerza, yo estudiaba para salvar personas en los hospitales de Guanajuato, dijo Elena con una voz que resonó como una campana de justicia en el vacío del gran salón. Ya le explicó con términos técnicos y precisos que había estado observando sus síntomas, su palidez y el temblor constante de sus manos, dándose cuenta de que no eran señales de una muerte inminente, sino de una intoxicación severa provocada por los medicamentos que él tomaba sin control. Su competencia oculta, forjada en la necesidad y el estudio arduo, salió a flote con una fuerza que despojó a Harrison de su máscara de superioridad en un solo instante. La prueba concreta estaba frente a sus ojos, irrefutable y dolorosa. Elena había encontrado el diario médico secreto de la difunta señora Sofía y lo había comparado con los estudios actuales de Harrison, demostrando una discrepancia fatal en su autodiagnóstico. Usted no tiene la enfermedad terminal que se llevó a su esposa, señor Harrison. Lo que tiene es una reacción alérgica grave a los fármacos que ella también usaba y que usted está replicando por puro miedo y un luto mal llevado, sentenció ella con firmeza. Elena mostró un documento oficial de un laboratorio donde un especialista sugería pruebas adicionales que Harrison, en su arrogancia y dolor profundo, había decidido ignorar por completo, prefiriendo entregarse a la sombra de un final que él mismo estaba provocando. El rostro del magnate pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico en cuestión de segundos, mientras sus ojos recorrían frenéticamente los apuntes que Elena había organizado con la destreza de una jefa de enfermería experimentada. Los empleados que observaban desde la cocina y los pasillos laterales no podían creer lo que veían. El hombre más poderoso que conocían estaba siendo desarmado por la empleada humilde que él mismo había intentado pisotear minutos antes. El choque de la realidad lo dejó sin palabras, pues se dio cuenta de que toda su fortuna no le sirvió para ver lo que una madre mexicana descubrió, con solo un poco de atención y un corazón lleno de humanidad y conocimiento. Lo que viene a continuación te va a dejar con el corazón en la mano, porque la reacción de este hombre cambiará el destino de Elena Guadalupe y de su pequeño hijo para siempre. Así que, si esta historia te está atrapando y crees que la justicia siempre debe prevalecer sobre el dinero, deja tu like ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas que tocan el alma. No te vayas de la pantalla, porque el desenlace de este encuentro en la mansión Harrison nos recordará a todos que el conocimiento y la bondad son las herramientas más poderosas que posee el ser humano en los momentos de mayor oscuridad. La verdad golpeó a Harrison como un mazo de hierro, obligándolo a dejarse caer en su sillón de cuero, mientras el peso de su propia arrogancia lo aplastaba contra la cruda realidad de su error. Miró hacia el rincón donde el pequeño Miguel jugaba en su cesto, ajeno por completo al drama que se desarrollaba, y por primera vez en muchos años, una lágrima de pura vergüenza y alivio rodó por su mejilla curtida por la amargura. Había estado tan ciego por el dinero y el dolor que no pudo ver que la solución a su agonía estaba caminando frente a él todos los días, cargando un balde de agua y un secreto que finalmente lo traería de vuelta a la vida. El silencio fue interrumpido por el sonido metálico de los frascos de pastillas cayendo al bote de basura uno tras otro por mano de Elena Guadalupe, con una determinación que nadie en esa mansión de San Pedro Garza García había presenciado
jamás. Ella barrió con la farmacia de errores que Harrison consumía a diario, mientras él la miraba desde su silla, despojado de toda su arrogancia y con el alma hecha un nudo. Los empleados, que antes temblaban ante el magnate, ahora veían con asombro como una mujer de manos humildes tomaba las riendas del destino de un hombre que hasta hace unos momentos se creía un dios inalcanzable, pero que en realidad solo era un náufrago en su propia lana. Elena se acercó al señor Harrison, y con la misma firmeza con la que cuidaba al pequeño Miguel, le puso una mano en el hombro, no como una empleada sumisa, sino como el ser humano que acababa de salvarle la existencia. Usted se estaba matando por soberbia y por no querer aceptar que la vida sigue, incluso cuando nos arrebata lo que más amamos, le dijo ella, con una mirada que atravesaba cualquier escudo de dinero. El milonariu, con los ojos empañados por una vergüenza que le quemaba el pecho, solo pudo bajar la cabeza ante la mujer de Guanajuato, que, sin pedir nada a cambio, le estaba devolviendo el aire que sus propios miedos le habían robado durante tanto tiempo de luto y amargura. En un acto de justicia poética, Elena llamó al médico de cabecera de la familia, pero esta vez no para pedir instrucciones, sino para dictarlas con la autoridad que le daba su conocimiento y su instinto de madre protectora. Ella explicó punto por punto la toxicidad de la mezcla que Harrison ingería, dejando al doctor al otro lado de la línea, en un silencio sepulcral ante la precisión técnica de aquella mujer. Harrison, viendo como su imperio de soledad se desmoronaba frente a la luz de la verdad, se dio cuenta de que su mayor error no fue esconderse del mundo, sino haber tratado como basura a la única persona que tuvo el valor de mirarlo a los ojos y decirle la verdad sin miedo a su fortuna. El clímax de la tensión llegó cuando Elena tomó al pequeño en brazos y se preparó para salir de la mansión, manteniendo su dignidad intacta a pesar de haber sido humillada injustamente horas antes, por el hombre que ahora le imploraba que se quedara. No necesito su sobreamarillo ni su permiso para ser quien soy, señor Harrison, porque mi riqueza duerme en este cesto, y su pobreza está encerrada en estas paredes de mármol frío que no saben lo que es un abrazo, sentenció ella mientras caminaba hacia la puerta principal. Cada palabra de Elena era un martillazo al orgullo del magnate, quien experimentaba por primera vez en su vida la humillación pública de verse superado en nobleza por alguien a quien él consideraba inferior. Harrison se levantó con dificultad, sus piernas temblaban, pero su voz, por primera vez, sonó sincera y despojada de sarcasmo cuando le gritó que esperara, que no podía irse después de haberle salvado la vida, delante de todos los jardineros, cocineras y guardias que se habían congregado en el vestíbulo. El hombre más rico de la zona se disculpó sinceramente, reconociendo que su conducta había sido la de un cobarde cegado por el oro. Fue un momento espectacular de transformación humana, donde el villano de la historia se desmoronó públicamente, pidiendo perdón no solo a Elena, sino a la memoria de su propia esposa, por haber convertido su hogar en un mausoleo de odio y desprecio hacia los más necesitados. Elena Guadalupe se detuvo justo antes de cruzar el umbral, con la luz del sol de Monterrey iluminando su rostro resiliente y la inocencia del pequeño Miguel reflejada en sus ojos curiosos. Ella no aceptó el perdón de inmediato, pues sabía que el respeto se gana con hechos, y no solo con palabras de arrepentimiento tras ser descubierto en el error. Si quiere que me quede, señor Harrison, no será para limpiar su polvo, sino para limpiar su alma y asegurarme de que esta mansión vuelva a ser un lugar donde se respete la vida de cualquier ser humano, sin importar cuántos ceros tenga su cuenta bancaria, respondió ella con una fuerza que dejó a todos los presentes con la piel de gallina y el corazón latiendo a 1000 por hora. La propuesta final de Harrison no se hizo esperar, y no fue una simple limosna o un aumento de sueldo, sino una oferta de sociedad y confianza que cambiaría para siempre la jerarquía de aquella casa y la vida de la mujer que lo rescató del abismo. Él reconoció que la inteligencia de Elena y su capacidad de cuidado eran el activo más valioso que jamás había tenido bajo su techo, y le ofreció la dirección de una nueva fundación de salud que llevaría el nombre de Sofía en ese instante. La justicia se restauró de forma gloriosa, demostrando que la humildad y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en los desiertos más áridos de la arrogancia humana y el poder desmedido.
Las semanas que siguieron a aquel enfrentamiento en la mansión de San Pedro Garza García transformaron no solo la salud del señor Harrison, sino el alma misma de esa residencia que antes parecía un mausoleo. Las sábanas blancas que cubrían los muebles fueron retiradas para siempre, permitiendo que la luz del sol de Monterrey inundara cada rincón, y el olor a encierro fue reemplazado por el aroma del café de olla y las flores frescas que Elena Guadalupe colocaba cada mañana. La casa volvió a vibrar con el sonido de la vida, y aquel hombre que antes solo sabía dictar órdenes con desprecio, ahora aprendía a escuchar con humildad las lecciones de una mujer que le enseñó que la verdadera autoridad nace del servicio y la compasión hacia los demás. Elena Guadalupe ya no viste el uniforme de limpieza. Ahora, como directora de la Fundación Sofía, camina por los pasillos con la frente en alto y una elegancia natural que emana de su integridad inabalable. Su formación en salud, que alguna vez fue un sueño truncado por la pobreza, se convirtió en la herramienta con la que ahora ayuda a cientos de familias trabajadoras en todo Nuevo León, asegurándose de que nadie más sufra por un diagnóstico equivocado o por la falta de atención digna. Sus manos, aunque siguen siendo las de una mujer que conoce el esfuerzo, ahora firman convenios y estrechan las de aquellos que antes la miraban por encima del hombro, demostrando que el talento y la vocación no conocen de clases sociales. Por su parte, el señor Harrison encontró en Elena y en el pequeño Miguel la familia que pensó haber perdido para siempre entre sus millones y su luto eterno. Se le ve a menudo caminando por los jardines de la mansión, ya no con el rostro endurecido, sino con una sonrisa de paz, mientras observa al pequeño correr entre los rosales con esa energía inagotable que solo tienen los que crecen rodeados de amor verdadero. Harrison entendió, con el corazón en la mano, que su inmensa fortuna no valía nada sin alguien con quien compartir la belleza de un atardecer, y que la mujer a la que intentó humillar terminó siendo el ángel que lo rescató de morir en vida detrás de sus muros de cristal. El pequeño Miguel, aquel garoto que llegó escondido en un cesto de mimbre, hoy crece con todas las oportunidades que su madre siempre soñó, pero bajo la firme guía de los valores de humildad y respeto que Elena le inculca cada día. Sus ojos, llenos de una inocencia que ilumina la casa, son el recordatorio constante de que los milagros ocurren cuando tenemos el valor de defender lo que es justo, incluso frente a los más poderosos. La mansión ya no es un símbolo de exclusión y soberbia, sino un hogar donde se celebra la diversidad y donde se entiende que cada ser humano, sin importar su origen o su cartera, tiene una historia que merece ser escuchada y respetada con dignidad. En aquel día de revelaciones, todos en Monterrey aprendieron una lección que resonará por generaciones. La verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en los apellidos rimbombantes, sino en la nobleza del espíritu y en la capacidad de curar el dolor ajeno. La historia de Elena Guadalupe nos recuerda que nunca debemos juzgar a una persona por su apariencia o por el trabajo que desempeña, pues la solución a nuestras penas más profundas puede venir de la mano de quien menos esperamos. Al final del camino, lo que realmente nos define no es lo que poseemos, sino cómo tratamos a quienes no tienen nada que ofrecernos más que su propia y valiosa humanidad. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia de fe y transformación en el corazón de México? Escríbelo en los comentarios, pues queremos leer tu reflexión y saber si alguna vez has tenido que defender tu dignidad ante alguien que se creía superior por su dinero. Si este relato tocó las fibras de tu alma y te recordó el valor de la humildad, compártelo ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia social. No permitas que la llama de la solidaridad se apague y ayúdanos a que más personas comprendan que ante los ojos del destino todos somos hermanos buscando un poco de luz en la oscuridad.